versos ahí del capítulo 6 para poder entrar pues con un contexto a este capítulo 7. Y pues mira, hay algunas personas que les gusta como jugar con esto de los números y encontrar coincidencias, pero el capítulo 7 es un capítulo de inflexión para el que escucha el Evangelio, para aquel que lee el Evangelio. Y hay 7 señales que Juan nos expone en el Evangelio de Juan, 7 señales. Y también hay 7 declaraciones del yo soy. Y en este capítulo 7, lo que vamos a ver van a ser reacciones de aquellas personas que han visto las señales, que han escuchado el mensaje y qué reacción tienen hacia estas verdades que Jesucristo manifestó a aquellos a quienes enseñaba. Entonces, 7 señales identifican a Cristo como el Mesías. Algunos se acordarán de ellas. La primera, ¿cuál fue? Cuando transformó el agua en vino. Eso lo vimos en el capítulo 2. La segunda fue cuando sanó al hijo del oficial. Eso lo vimos en el capítulo 4. Después vimos cuando sanó a un paralítico. Eso lo vimos en el capítulo 5. Vamos 3. Hace 2 semanas vimos la número 4, que fue cuando le dio de comer ¿a cuántos? A una multitud, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo 6, pero también en el capítulo 6, hace 8 días, nuestro pastor nos compartía sobre una señal más, que algunos la consideran no tan señal, pero el caminar sobre el agua es algo sobrenatural, sin duda. Entonces, otra señal, caminar sobre el agua, que vimos, y llevamos 5. Nos faltan 2 señales por estudiar en el Evangelio, que es cuando Jesús va a sanar a un ciego de nacimiento. Esto lo vamos a ver en el capítulo 9. Y una más cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro, el cual lo veremos en el capítulo 11. Entonces llevamos 5 de 7. Y de las revelaciones de quién es Jesús, llevamos una. La vimos hace 8 días cuando dijo: yo soy el pan de ¿qué? De vida. Y eso lo vimos en el capítulo 6. En el capítulo 8 vamos a ver cuando él dice: yo soy la luz. En el capítulo 10 vamos a ver una declaración, dice: yo soy la puerta de las ovejas. En el capítulo 10 también vamos a ver cuando dice: yo soy el buen pastor. En el capítulo 11 vamos a ver: yo soy la resurrección y la vida. Y en el capítulo 14 vamos a ver: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para finalmente cerrar con el séptimo yo soy, que es: yo soy la vid verdadera, en el cual está en el capítulo 15. Pero ¿quién es Jesús para tu vida? Juan nos va a presentar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para tu vida? Quizás lo has visto como un maestro del pasado, lo ves como el señor que sale en las películas del Canal 5 en Semana Santa. Puedes tener un concepto sesgado de quién es Jesús. Por eso el Evangelio de Juan nos ayuda a conocer a Jesús. Y conocerlo no a través de experiencias místicas o fábulas emotivas, sino a través de su palabra. Y es por eso que estamos aquí estudiando verso a verso. Entonces, te decía que en este capítulo 7 vamos a ver reacciones ya de la gente que decide, porque siempre que escuchamos la palabra de Dios, siempre hay una decisión. Aunque no queramos, siempre hay una decisión. Puedes decidir creer o puedes decidir no creer, pero hay una decisión. Entonces, algo va a suceder en este pueblo que escucha el Evangelio. Y esta decisión que hay que enfrentar de creerle y seguirle, o negarle y rechazar, es lo que vamos a encontrar con estas personas que se describen en este capítulo. Pero mira, para ponerte en contexto, cuando empiezas a descubrir algo en tu vida, ¿no? Por ejemplo, un talento, que dices: mira, ya le empecé a rasgar a la guitarra y no estoy tan tieso, ¿no? Y entonces te empiezas a motivar y empiezas a tocar y empiezas a buscar recursos y te vas motivando y vas descubriendo que tienes un talento, ¿no? Musical, por ejemplo, o deportivo, ponle el nombre que tú quieras. Y eso te va motivando conforme vas descubriendo algo que te está revelando una capacidad que tú no tenías, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando empiezas a descubrir un secreto oscuro de la familia que dices: caray, esto no lo sabía, ¿no? Y entonces a lo mejor no nos gusta lo que vamos descubriendo y lo que puedes hacer es simplemente cerrar la puerta y decir: ya no quiero escuchar más, ¿no? Hay 2 reacciones. Una reacción es te lleva a descubrir más y otra reacción te puede decir: no me interesa, no quiero saber más y cancelo lo que estaba descubriendo. Ahora, todos los hombres reaccionamos ante el mensaje de Cristo, como te decía hace un ratito, y hay 3 diferentes reacciones.
No sé en cuál estés tú. Si hoy estás en alguna de estas, vamos a ver cuál es la que le da honra y gloria a Dios. La primera es los que reaccionan con negación. ¿Te acuerdas de los fariseos? Que negaban que Jesús era el Cristo, y hombres que creen no necesitar a Cristo porque dicen, yo puedo relacionarme con Dios a mi manera, no necesito de tu religión, no necesito de tu mensaje, yo puedo hacerlo solo, ¿no? Y los fariseos es un ejemplo de ellos. Y pues bueno, ellos son claramente la ilustración del rechazo. Pero luego tenemos a otros, y acompáñame a Juan 6:60, porque hay personas que aparentemente creen que Jesús es el Señor de sus vidas, pero fíjate, Juan 6:60, Jesús dándoles palabras de vida eterna, dice Juan, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Son gente que estaba siguiendo a Jesús, gente que estaba caminando con Jesús, pero algunos de ellos no creían. Y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y luego dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, fíjate, no dice seguidores, dice discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Te das cuenta? Gente también que puede seguir a Jesús hoy y que por la emoción de algún evento, de alguna expectativa que pueden tener en Jesús, lo siguen. Pero cuando las duras palabras llegan a su vida, sucede esto, ¿no? Dura es esta palabra, ¿quién la ha de seguir? Y entonces encontramos personas que, como dice aquí, vuelven atrás, ¿no? Y entonces Jesús ya sabía quiénes de ellos lo buscaban solo por interés. Pero también están otras personas, y aquí vemos a Pedro en el versículo 68. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces es una decisión. ¿A dónde puedo ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Entonces, hombres que reconocen que solo en Cristo hay vida. Entonces, 3 diferentes reacciones, ¿te das cuenta? ¿En cuál estás tú el día de hoy? ¿Qué efecto ha tenido el Evangelio en tu vida? Vamos a ver qué pasó con esta gente. Versículo 1 del capítulo 7. Voy a leer los primeros versículos y oramos. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está siempre presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Señor, te doy gracias por esta palabra que hoy podemos estudiar, que necesitamos conocer, Señor, que necesitamos considerar en nuestras vidas para poder reaccionar de la forma que nos alinea a tu voluntad, Señor. Tu voluntad es que creamos en ti y que creyendo en ti tengamos vida eterna, Señor. Ayúdame a dar un mensaje alineado a tu espíritu, Señor, que no sean palabras mías las que diga en este micrófono, sino que sea tu Espíritu Santo guiándome. Y a mis hermanos te pido que les ayude, Señor, a entender el mensaje que hoy tú has destinado para sus corazones. Te doy gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de estas cosas, vemos que pasó un macro evento donde se alimentó a una multitud y donde miles de personas vieron una señal. Pero, ¿qué sucede después de estas cosas? Jesús se va a Galilea, vemos aquí, porque no quería estar en Judea, y había una razón, como puedes ver, lo querían matar. Había gente que lo estaba buscando para matarle. Eso lo vimos en el capítulo 5, cuando, ¿te acuerdas? Hizo un milagro en el día de descanso y no les pareció a los religiosos y procuraban matarle. Entonces, Jesús estaba en esta
ciudad. ¿Y qué es falta de valentía? ¿Jesús tenía miedo de estas personas? ¿Acaso? ¿Acaso se estaba escondiendo? La realidad es que no. No era una falta de valentía. Jesús conocía los tiempos. Había una agenda celestial en el ministerio de Jesús. Y Jesús sabía que no era tiempo de ir a Judea. Pero ahora, dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Cuánto tiempo pasó desde el último evento en el monte donde se alimentaron a los 5,000 hacia este punto del capítulo 7? Bueno, en el capítulo 6, versículo 4, vemos que la fiesta de la Pascua estaba cerca. Eso más o menos es entre marzo y abril, como hoy lo celebramos, marzo y abril. Y aquí nos menciona que había otra fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, que esta se celebra septiembre, octubre, más o menos. Y entonces estamos hablando que habían pasado 6 o 7 meses desde la última redacción del capítulo 6. Recuerda que Juan no está dando una redacción cronológica ni día a día, sino Juan está tomando ciertos momentos de la vida de Jesús para que tú y yo creamos y creyendo tengamos vida. Entonces, hay algo interesante a observar aquí en esta posición de tiempo, que Juan no lleva un documental, sino está llevando los momentos más claves para que tú y yo creamos. Ahora, aquí estamos a 6 meses de la crucifixión. Le quedan a Jesús 6 meses para ir al Gólgota y ser crucificado. Y en estos 6 meses que quedan, vamos a ver los siguientes capítulos, las enseñanzas que Jesús les da a sus discípulos. Y empezando por este capítulo vamos a ver una enseñanza bien importante. Ahora, déjame partir del momento. La fiesta de los tabernáculos. ¿Alguien ha escuchado esta fiesta de los tabernáculos? ¿Sabe? Porque la de la Pascua es como más famosa, ¿no? Pero la de los tabernáculos puede ser una no tan conocida. También le llaman la fiesta de las enramadas, o también le llaman el Sukkot, ¿no? Para algunos que les gusta estudiar sobre la cultura judía, bueno, pues es la fiesta del Sukkot. Acompáñame a Levítico 23 para ponerte en contexto de qué fiesta estaba sucediendo y cuál es la paradoja de lo que celebran con lo que va a suceder. Fíjate, Levítico 23, versículo 41 al 43. ¿Quién me ayuda a leerlo con voz de trompeta? Levítico 23, versículo 41 al 43. Pepe, ¿lo tienes por ahí? Pepe Valero. Ya, Jorge. Dale, adelante, hermano. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo de vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Los siguientes. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos dice, ya habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces esta fiesta tenía un propósito que era recordar a las siguientes generaciones la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel, y hacían algo muy peculiar. Salían de sus casas y formaban tabernáculos o como casitas de ramas, y se iban a lugares donde las estrellas se veían de una forma padrísima, y algunos relatan que seguro era algo muy emocionante para los niños, y recordaban por 7 días la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel cuando los dirigió por el desierto. Entonces, no había periódicos en ese entonces, ni un Facebook que te recordara hace 10 años. No, o sea, había que recordar de una forma, y las festividades era eso, o sea, recordarle a las siguientes generaciones lo que Dios había hecho con el pueblo. Entonces, partimos de una celebración donde están celebrando la fidelidad de Dios, y en esta fiesta es en donde Jesús decide permanecer en Galilea, pero sus hermanos estaban ahí, fíjate. Dice versículo 3, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces, ¿Jesús tuvo hermanos? Sí, tuvo hermanos o medios hermanos,
Y aquí es algo importante considerar. La virginidad de María no fue perpetua como algunos piensan. María tuvo más hijos. Incluso dice Mateo que tuvo hijos e hijas. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y estos hermanos, fíjate, conocieron a Jesús desde que nacieron, crecieron con él. Y pues sus hermanos probablemente estuvieron incómodos con Jesús, porque dice la palabra que él fue el Cordero sin mancha, ¿no? Que no hubo pecado en él. ¿Te imaginas haber sido hermano de Jesús? ¿Qué posición tendrías tú? No, pues estaría siempre frustrado, ¿no? Porque siempre es el ejemplo. ¿Alguien tiene el hermano ejemplo? Así cuando son varios, así de, ay, mira, deberías de ser como tu hermano, ¿no? Y eso es molesto, ¿no? Pues imagínate ahora que te comparen con Jesús. Seguramente para sus hermanos no fue algo cómodo. Pero fíjate, sus hermanos estaban incómodos, seguramente. Tenían envidia de él. Finalmente humanos, finalmente hombres, pero algo que está interesante aquí ver es la humanidad real de Jesús. Los hermanos, medios hermanos de Jesús, no creían en él, como lo vamos a ver en el versículo 4, perdón, en el 5, pero fíjate, los hermanos le dan instrucciones a Jesús. Le dicen, sal y vete y haz, o búscate un público que te dé más fama, porque aquí en Galilea pues son pueblerinos, ¿no? Mejor vete a Judea, vete a donde la gente te va a reconocer y te va a hacer más famoso por los milagros que haces. Un error muy común de aquellos que no conocen verdaderamente a Jesús como su Señor es quererle dar instrucciones a Dios. ¿Te das cuenta? Hay oraciones donde se le dan, parecen un pliego petitorio o instrucciones a Dios. Y estas oraciones a veces terminan como no acepto un no por respuesta, ¿no? Como si Dios fuera tu quién. Y los hermanos de Jesús están haciendo esto, le están diciendo, pues para que tu ministerio realmente florezca, vete de aquí. Y fíjate, ¿cuál es la causa de tan arrogante actitud? Versículo 5 nos lo dice. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Sí, sus hermanos habían visto las señales, pero no creían en Jesús como el Mesías. No había fe. Y esto es importante porque si nosotros no conocemos y creemos verdaderamente en Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos llegar a tener esta actitud arrogante de decirle a Jesús qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. ¿Te das cuenta? Si no, Señor, necesito que ya me des este trabajo o esta situación o este negocio, etcétera, a tal fecha, porque si no, no salgo. ¿Jesús necesita que le digamos qué hacer? Definitivamente no. Y Jesús les va a responder lo siguiente. Bueno, déjame hacer un paréntesis porque hay algo padre de esto. Esto no sucedió para siempre. Los hermanos de Jesús terminaron creyendo en él. ¿Cuándo fue? Después de la resurrección. Hechos 1:14, no vayas para allá, pero nos habla de los apóstoles y dice, entrando, subieron al aposento alto donde estaban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y bueno, todos los discípulos que conocemos. Y dice, todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Entonces los hermanos de Jesús terminaron siendo discípulos de Jesús. Y para muestra tenemos dos cartas. La carta de Santiago, el libro de Santiago. Santiago fue el hermano de Jesús y fue un principal en la iglesia primitiva. Pero también tenemos otro escrito de un hermano de Jesús. ¿Quién sabe cuál es? Judas, ¿no? El penúltimo libro que está en la Biblia lo escribió Judas, el hermano de Jesús. Entonces, si tú te lo voy a dejar ahí de tarea o si lo quieres ver, lee lo que escriben Santiago y Judas y te vas a dar cuenta de cómo ellos creyeron por completo en el mensaje de Jesús. Ahora, cierro paréntesis y regresamos a la historia. La respuesta que Jesús les da en este momento. Fíjate, les dice, los hermanos le dicen que vaya porque ha de manifestarse al mundo y él les dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿Qué querían hacerle a Jesús en Judea? Matarlo. Sus hermanos le estaban diciendo, ve a Judea. Y fíjate, Jesús no se engancha con esto. Jesús les dice una verdad bien contrastante y les dice, vayan ustedes, porque mi tiempo aún no ha llegado. Y cuando les dice mi tiempo aún no ha llegado, nos deja ver que la vida de Jesús estaba sujeta a la voluntad del Padre.
Jesús pudo haber dicho, pues me voy a dar la vuelta y voy a seguir el consejo de estos hermanos y pues finalmente mi hora no ha llegado, entonces puedo tentar al Padre. No, o sea, dice, mi vida está sujeta a la voluntad del Padre. Pero les dice a ellos, fíjate el contraste, les dice, a mí me aborrece, mas a ustedes no. Fíjate, no puede aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo doy testimonio, testifico de que sus obras son malas. Los hermanos de Jesús no corrían ningún peligro, por eso el mundo no los podía aborrecer. ¿Y por qué? Híjole, esto está interesante. Pues porque ellos eran parte del mundo. Si tu vida está sujeta a la voluntad de Dios, vas a ser incómodo para las personas que te rodean. Si tu cristianismo está sujeto a la voluntad de Dios, es incómodo para el mundo. Por ejemplo, hoy, en este mes del orgullo, ¿no? O sea, hoy no puedes hablar nada de Cristo porque es una ofensa a esta comunidad. Pero ellos sí pueden pregonar y pueden tratar de que tú aceptes esta ideología. Lo vimos hace un par de semanas, quizás a los que les gusta el fútbol. Vieron un partido inaugural de la Copa América donde un pastor oró en el nombre de Jesús por la competencia. ¿Y cuáles fueron las reacciones? La gente se ofendió, la gente aborreció, la gente atacó a este pastor. Pero por otro lado, otra copa, otro torneo se da en Europa donde portan con orgullo la bandera de la comunidad y ahí no hay aborrecimiento. ¿Te das cuenta? El mensaje de Cristo es aborrecido por el mundo. Y esto es lo que les está diciendo Jesús. A ustedes no los pueden aborrecer porque son parte de... Es triste, pero es cierto. Fíjate, Juan 15, vamos a brincar un poquito, porque esto es algo real que debemos de considerar. Hay mensajes que no van a ser cómodos para la gente y que nos pueden aborrecer por esto, pero hay una realidad que aquí dice nuestro Señor. Juan 15, versículo 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si el mundo aplaude tu cristianismo y mi cristianismo, deberíamos de examinarlo. No te estoy diciendo que salgas y pelees con medio mundo, no, pero las verdades de Cristo siempre tienen que compartirse con aquellos que no le conocen. Y sí, va a haber gente que no les va a gustar, pero la verdad de Cristo tiene que ser predicada. Y puede ser que te aborrezcan, claro, como a este pastor que te digo, que han aborrecido en redes y lo han tundido. Pero esto es algo que ya estaba escrito. El mundo aborrecería el mensaje de Cristo. Entonces Jesús les dice, bueno, pues vayan ustedes. ¿Te das cuenta de la reacción de sus hermanos? Sabían las señales, pero no creían en él. Versículo 8, Juan, regresamos a Juan 7, les dice, suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía. Y esta parte de todavía es importante. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Y les dice básicamente, pues vayan ustedes porque mi tiempo todavía no es. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y dices, a ver, ¿cómo está esto? O sea, ¿se arrepintió? Entonces se engañó a sus hermanos. Entonces Jesús mintió aquí, porque algunos dicen, aquí hay una mentira documentada de Jesús. No, la realidad es que las apariencias engañan si tú lo lees sin detenimiento, pero aquí nos dice que no abiertamente, sino como en secreto. Jesús no iría por los motivos que sus hermanos le habían puesto sobre la mesa de ir a hacer fama o ir a hacer sus señales para ganar más popularidad. No, él fue abiertamente, él fue en secreto y no abiertamente. Su partida secreta hacia Jerusalén no fue un acto engañoso, fue un intento de evitar publicidad no deseada. Planes, agenda del Padre. Entonces, Jesús termina yendo, pero no fue hasta que después de que sus hermanos se habían ido. Y vamos a ver cómo estaba el contexto, porque se estaba calentando algo en la comunidad. Fíjate, versículo 11, la gente ya lo estaba buscando y dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel?
Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces había un gran murmullo, la gente ya estaba así como inquieta, ¿no? De, ¿dónde está Jesús? No lo veo, ¿no? Y había una división entre opiniones, pero fíjate, murmuraban. Nadie tenía el valor de buscarlo con valentía y sin miedo, porque sabían que los judíos estaban buscándole para matar. Entonces Jesús era el trend topic de esta comunidad, era el tema popular de esta fiesta, pero Jesús no estaba ahí todavía. Y fíjate, no había neutralidad. Había la gente que decía, Jesús es bueno, y otros, no, Jesús es un engañador. Pero no había medias tintas y tenían miedo. La expectativa de la gente, ¿cuál era? Pues bueno, estaban esperando a Jesús. Algunos para que le atraparan y le mataran, y otros porque querían conocerle más, seguramente. Pero Juan nos va a explicar el terreno que se está aquí preparando para lo que ha de venir, porque a partir de aquí se empiezan a calentar todas las cosas para llegar al punto de la crucifixión. Versículo 14, más a la mitad de la fiesta. Veíamos hace rato en Levítico que son 7 días. Jesús llega a la mitad de la fiesta, estamos hablando que llegó al tercer o cuarto día. Y en este momento Jesús subió al templo y empezó a ¿qué? ¿Qué nos dice aquí? A enseñar. No empezó a hacer milagros, no empezó a juntar multitudes, no empezó a dar de alimento, no empezó a dar despensas, no, empezó a enseñar. Y fíjate, ¿qué pasó? Les voy a compartir a partir de este versículo hasta el 36 que vamos a leer el día de hoy, 3 escenas para que tú veas las 3 diferentes reacciones de estas personas una vez que él comenzó a enseñar. La escena 1 la vamos a ver en esta parte. Fíjate, versículo 15. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Fíjate, empieza a haber cuestionamientos a su enseñanza y empiezan a cuestionar, ¿y este quién es? ¿Qué estudió? ¿No? ¿Y qué maestro, qué rabí lo respalda? Y empiezan no a escuchar el mensaje, sino tratar de desviar el mensaje a ver quién es el mensajero. Pero Jesús muy sabiamente va a responder estos cuestionamientos diciendo, mi mensaje es del cielo. ¿Cómo sabe sin haber estudiado? ¿Cómo sabe la enseñanza de nuestros padres y nuestros profetas si este hombre es hijo de un carpintero? Si es de Galilea, es de Nazaret, ¿qué bueno puede salir de allá? ¿Te das cuenta el prejuicio? Probablemente la enseñanza de Jesús consistía en exponer la escritura y su habilidad para interpretar las profecías como lo hemos visto y su conocimiento de ella, pero ellos no quisieron ver esto, ellos quisieron demeritar al mensajero y poner en duda la enseñanza, pero Jesús muy hábilmente les responde. Mira, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay gente hoy en día que pone en duda el mensaje de Cristo por personas como los que predicamos. Que yo soy una persona como ustedes, mis hermanos. Yo no tengo un nivel espiritual mayor ni nada. Soy tan hombre como ustedes, tan humano, pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poder predicar esto. Y puede haber gente que diga o demerite el evangelio por quien lo está dando. Pero fíjate, aquí Jesús dice algo bien interesante. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Esta es la llave. Querer hacer la voluntad de Dios te va a permitir abrazar su enseñanza. Alguien que quiere realmente y genuinamente está aquí en este lugar escuchando la palabra de Dios por voluntad propia, va a entender que lo que hablamos es doctrina de Dios y que no son enseñanzas de Alfredo
o de los hermanos que vienen y predican. El entendimiento espiritual no se va a producir nunca por aprender hechos, por conocer procedimientos religiosos, sino más bien va a depender de la obediencia y la voluntad de querer conocer al Señor. Fíjate, seguir a Jesús, ya lo hemos platicado otras veces, no es una cuestión de conocimiento, no es una cuestión de escuela, es una cuestión de voluntad, de voluntad. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero su voluntad está lejana a la voluntad del Padre. Y Jesús les dice eso, si tú quisieras hacer mi voluntad, sabrías que lo que te estoy diciendo viene de Dios. Y remata Jesús en los siguientes versículos contestándoles su realidad. Les dice, el que habla por su propia cuenta, ¿qué es lo que busca? Su gloria propia. Busca su propia gloria. El que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay injusticia en él. Entonces, los que buscan su propia gloria van a rechazar la gloria de Dios. Los que ocultan la verdad van a rechazar la verdad de Cristo. Y los que están dispuestos a romper leyes para callar la verdad de Cristo, pues siempre van a buscar la injusticia y no la justicia de Dios. Entonces, ¿de quién está hablando Jesús? Está hablando de los religiosos en esta porción, pero también nos habla a muchos de nosotros que negamos a Cristo por no perder nuestra propia gloria. Fíjate, acompáñame a Juan 12. Vamos a brincar un poquito en este mismo libro, porque los religiosos de la época negaban a Jesús con una razón, y hoy muchas personas, tanto religiosas como no religiosas, siguen negando a Jesús por la misma razón. Juan 12, versículo 42 y 43, Jesús hablándoles, dice, con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, había gente que creía, pero tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Decía, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Porque qué? Amaban más la gloria de los hombres. ¿Te das cuenta? Amar la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, es un fuerte motivo para rechazar a Jesús. Hay personas que creen y que dicen, sí, yo creo esta palabra, pero no puedo confesarlo públicamente porque mi familia ha sido siempre de la religión tradicional y si lo digo me van a expulsar, ¿no? Y es este ejemplo, o sea, el querer ser aprobado por otros es uno de los motivos por los cuales la reacción es rechazar o desconocer a Jesús públicamente. Y Jesús lo demuestra en este texto, pero les va a decir a estos religiosos con hechos porque está seguro que ellos aman su propia gloria y están dispuestos a quebrantar incluso su propia ley. Fíjate, a partir del versículo 19 les va a poner el contraste de por qué dice esto. Y empieza con una pregunta y les dice, ¿no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillaron. ¿Cuál fue esa obra? ¿Se acuerdan? Capítulo 5. ¿Levantó a quién? Un paralítico en el día de reposo, y eso generó que se rasgaran las vestiduras y dijeran, no puedes trabajar en el día de reposo, ¿quién te dijo que levantaras tu camilla? ¿Y te acuerdas cuál fue la razón por la cual empezaron a querer matar a Jesús? Porque él dijo que él trabajaba en el día del reposo como su padre, ¿no? Entonces, había una intención de matarlo y la gente dice, ¿quién te quiere matar? Demonio tienes, estás loco, ¿no? Y Jesús les dice, ¿te acuerdas que una obra hice y todos se maravillaron, se sorprendieron? Por cierto, y ahí les deja caer una bomba, les dice, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. ¿Qué pasa? Tú sabes que para el judío la circuncisión es una señal de pacto. Pero si, y esto se hace a los 8 días del nacimiento. Sí, creo que 8 días, ¿no?
¿qué pasa si los 8 días se cumplen en el sábado? ¿Se esperan hasta el día 9 o lo hacen en el día 7? No, lo hacen en el día 8, porque para ellos es más importante la circuncisión que el sábado. Y Jesús les dice esto, les dice, en el día de reposo circuncidan al hombre, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué se enojan conmigo en el día del reposo que sanea enteramente a un hombre? ¿Te das cuenta de la incongruencia? Ellos sí pueden romper la ley, pero Jesús, por haber sanado a un leproso, les despertó el odio y lo querían matar. Y les dice Jesús, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Híjole, aquí esta parte interesante, porque a veces decimos, no juzgar para que no seamos juzgados, pero Jesús está diciéndoles, juzguen, pero juzguen con juicio justo. Y te darás cuenta de que la decisión que estás tomando no tiene congruencia. Y esta es una reacción muy clásica de aquellos que deciden rechazar a Jesús, como lo acabamos de ver en estos versículos, por buscar su gloria propia y por llegar a incongruencias como estas, donde siguen a la ley de cierta forma y a su conveniencia. Pero esta escena no es la única. Parece que Jesús aquí ya los dejó devastados y no, todavía van a seguir argumentando. Vamos a la escena 2. Vamos a ver cuestionamientos, más cuestionamientos. Dice, versículo 25, decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Te das cuenta del sazón de ironía que hay aquí en estas personas? Ok, ya me dejaste completamente desarmado sobre mis argumentos religiosos. Ahora voy a cuestionar y murmurar sobre, pues, ¿qué a ti no te iban a matar? ¿Qué tú no estás perseguido? Y fíjate, están sorprendidos porque él siguiera enseñando. E incluso en esta pregunta, ¿habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Hay un toque de ironía bastante interesante, porque pues, realmente los gobernantes no habían creído en él, pero ellos estaban, como ya sabes, algunas personas empiezan a ironizar, ¿no? Y aquí vemos que empiezan a hablar del origen de Jesús, versículo 27. Dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿Sabían que Jesús tenía un origen humilde? ¿Sabían que Jesús tenía unos padres humanos? Y sabían de su familia, sabían su historia. Y estaban condicionando el mensaje por el origen de Jesús. Ahora ellos creían que el Mesías iba a aparecer así como, ¡pum!, mágicamente de la nada, entrar por la puerta del templo, aparecer y así iba a ser la llegada del Mesías. Ellos no consideraban que el Mesías iba a estar encarnado, iba a ser un bebé que iba a crecer. Por eso ellos esperaban a un Mesías que saliera de la nada. Versículo 28, Jesús les responde. Y esto era una idea muy popular en ese entonces, basados en Malaquías, y creían en esa idea popular, pero Jesús les responde, enseñando en el templo, alzó la voz y les dijo, a mí me conoces, claro, y sabes de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Jesús no se enganchó con los argumentos de estas personas. Jesús fue más allá de estos argumentos y era real que Jesús tenía un origen humano. Era real que él fue un bebé al que tuvieron que cambiarle un pañal. Era real que tuvo que quizás trabajar como carpintero para llevar alimento a su casa. Pero el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús expone esta relación divina con Dios, diciéndoles, yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, quien vosotros no conocéis. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Fíjate, versículo 30. Vamos a ver dos efectos. El primero es, entonces procuraban prenderle,
pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Efecto 1, buscar atraparlo. Ya no tienes un pretexto, ya no tienes un argumento, y entonces, ¿qué pasa? Buscas callar el mensaje de Cristo. Pero dice aquí que no tuvieron éxito porque aún no era el momento del Señor. Dios es soberano y dice la palabra que Él entregó su vida, no que se la arrebataron. Entonces dice aquí que no había llegado su hora. Entonces, aunque quisieron atraparlo, no pudieron. Pero la otra reacción, ¿cuál es? Esto está padre. Versículo 31, ¿qué dice? Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace, dará de comer a más personas, sanará más paralíticos, dará más vista a los ciegos, resucitará más personas. Ellos habían creído con las señales que habían visto. La enseñanza fue la misma, las señales fueron las mismas, pero unos deciden no creer y otros deciden creer. Es un acto de voluntad. ¿Te das cuenta? Es un acto de voluntad, simplemente. Y vamos a la última escena, escena 3. Aquí vemos que el cerro ya se prendió, ya los fariseos van a empezar a meterle más calor a la controversia, y dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Fíjate, deciden atraparlo, deciden detenerlo, pero aún faltaban 6 meses para la crucifixión. Aún estaban en una fiesta, en esta fiesta del Sukkot, y todo sigue bajo el plan de Dios. Mandaron alguaciles, mandaron policías religiosos y no pudieron atraparle a una persona. ¿Por qué? Porque todo sigue bajo el plan de Dios en este momento. Y Jesús, versículo 33 y 34, les responde algo bien interesante. Les dice: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió, hablando del Padre. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Jesús se adelantó y les dijo a dónde iría, pero la gente no lo entendió. La gente empezó como ¿qué está diciendo este hombre? Están perturbados por las palabras porque no pudieron atraparlo. Fíjate, el mensaje de Jesús les dice: voy a un lugar donde ustedes no van a poder ir si no creen. Y termina esta última escena con los judíos diciendo entre sí: ¿acaso se irá que no le hallemos? ¿Se irá a los griegos? ¿Enseñará a los griegos? Porque los judíos, acuérdate, sentían repulsión por los gentiles. Entonces decía: pues seguramente se va a ir con los griegos y allá no lo vamos a ir a encontrar. Y empezaban a chocar con estas preguntas: ¿qué significa esto? ¿Me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Ya estaban completamente perturbados por este mensaje. Otro efecto más del mensaje de Cristo para quienes no deciden creer es: se empieza a generar confusión y empieza a perturbar la mente. Pero déjame cerrar con esto. El mensaje de Cristo, mis hermanos, va a generar efectos en tu vida y en mi vida. Yo sé que muchos de aquí tienen ya tiempo de conocerle y creo que pueden reafirmar su fe con estas enseñanzas. Puede haber gente que lo ha conocido, que simpatiza con el mensaje, pero aún probablemente esté en peligro de que el día de la prueba pueda regresar atrás, como lo veíamos en el capítulo 6. Pero si también hay personas que hoy lo niegan y rechazan, es un buen momento y es una buena oportunidad el estudiar el Evangelio de Juan para poder comprender quién es Jesús verdaderamente y que tú puedas creer en Él. Ahora, no te estoy diciendo que creas para hacerte parte de una religión y aquí te vamos a dar una membresía. No, o sea, eso es irrelevante. O sea, creer en Cristo significa acceder a una vida que es imposible acceder por tus propias fuerzas. ¿Cuál es esta vida? Es la vida eterna. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Cristo desde hoy
empieza una vida eterna. Todo lo que tú conoces hoy, todos tus afanes, todas tus glorias, tienen una fecha de caducidad. Solo tu vida espiritual es la única que no tiene una fecha de caducidad. Y es la vida que nos está presentando Juan a través de Cristo. Ahora, a pesar de las claras señales, a pesar de las enseñanzas que Jesús hizo y que hoy están documentadas en este libro, en este evangelio, pues la naturaleza humana es la misma. Rechazo, negación o confianza y creer en Él. Ahora, tú y yo sabemos que necesitamos de Cristo. Y sabemos que muchos le siguen rechazando por la misma causa que veíamos hace ratito. Acompáñame a 2 últimos versículos, con esto voy a terminar. Vamos a ver por qué muchos le siguen